Vamos a entrar en la palabra del día de hoy que tiene por título No pierdas la fe. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia, por tu gracia, por tu favor. Te pedimos, Señor, que ahora hables a nuestras vidas, Señor, que uses tu palabra para ministrarnos, Señor, que no salgamos iguales, Señor, que esta palabra produzca cambios positivos y que caigan en buena tierra, Señor, y que no solamente seamos oidores de esta palabra, sino también hacedores de la misma. En el nombre de Jesús, recibe tú toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Fíjese, todos nosotros, como seres humanos, como hijos e hijas de Dios, pasamos por tiempos donde nuestra fe es probada, o circunstancias o momentos donde nosotros pensamos que las cosas no van a cambiar. A veces uno pasa por pruebas o por tribulaciones o circunstancias que se prolongan más de lo que uno quisiese. Y cuando esas cosas se prolongan, ya sea una enfermedad, ya sea una división, sea un problema en el trabajo, un problema en tu familia, con el tiempo esas cosas empiezan a crear en tu corazón y en tu mente algo que te quiere hacer tirar la toalla. Algo que pone a prueba tu fe. Porque como yo he dicho antes, ¿verdad? Usted puede ser que usted diga, bueno, sí, Dios me va a sanar, Dios es mi sanador. Pero un año después que usted sigue con la misma enfermedad, no es igual. Porque usted tiene que enfrentar al enemigo que le está diciendo en tu cabeza, pues ¿dónde está tu sanador? Tienes que enfrentar el hecho mismo, el dolor, lo que estás pasando, que es una realidad que tú la estás viviendo. Tienes que enfrentar a personas alrededor que te dicen cosas negativas acerca de lo que estás pasando. Hay muchas cosas que tienes que pasar. Y es por eso que Dios nos llama hoy a no perderla. Amén. Amén. Porque una cosa es cierta, Dios prueba la fe. Y también que sus pruebas se extienden más de lo que nosotros como seres humanos queremos. Pero también es cierto de que Dios responde. Amén. Que Dios cumple sus promesas. Amén. Y que Él es fiel. Amén. Señor. Vamos a empezar viendo a Hebreos 10. Y voy a leer el versículo 35. Hebreos 10, versículo 35. Me parece que es el versículo 35. Sí. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Fíjese, comienza diciendo que no perdamos la confianza, porque a medida que la prueba se extiende, ¿verdad? Esa fe, esa confianza en Dios, esa seguridad de que va a pasar, empieza a menguar. Empieza a menguar. Cuando tú estás viendo y pones la mirada en lo que está pasando, que no hay ningún cambio, sino que las cosas se ponen peor, esa fe tiende a menguar. Y es ahí donde Dios te da un aviso. Te dice, estás quitando mi mirada de mí. Estás poniendo la mirada en el problema, en la situación, en la circunstancia, en lo que está diciendo la gente. Fíjese, cuando Jesús llama a Pedro, Jesús estaba caminando en el mar y Jesús llama a Pedro. Pedro comenzó a caminar sobre el mar. Pero dice la palabra de Dios que quitó la mirada de Jesús y empezó a ver los grandes vientos y las grandes olas y se empezó a hundir. Y eso es una señal y una muestra para nosotros. Tú estás en una prueba, hermano, todos estamos en una prueba. Dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Pero cuando tú ves que empiezas a quitar la mirada de Jesús y empiezas a dudar, Señor, ¿cuánto tiempo más? ¿Por qué todavía estoy en esto? Sin darte cuenta, tu fe está menguando. Sin darte cuenta, estás quitando la mirada de la promesa, de la palabra de Dios, de Cristo mismo. Y te puedes empezar a hundir. Entonces no podemos
perder la fe. Entonces dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, tenemos que recordarnos. Y fíjese, la fe es algo sobrenatural. Porque la fe es creer algo que usted no ve. Es seguir creyendo, es seguir perseverando en algo que usted no tiene prueba que va a pasar. Solamente la palabra de Dios, que es por sobre todas las cosas. Pero eso es por fe. Como les dije yo antes, ¿alguno de nosotros vio crucificar a Cristo? Pero lo creemos por fe. Amén. Y por esa fe tenemos vida eterna. Amén. Así mismo es cuando estás pasando por algo. Dios te da una palabra que te va a sanar, que te va a restaurar. Y por fe. Es sin verlo. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, que en ese tiempo de ese proceso hay que seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Pacientemente esperé a Jehová. Y Él se acordó de ti. Vamos a ver 6 puntos el día de hoy. Punto número 1. No pierdas la fe cuando Dios parece guardar silencio. Esto es importantísimo. ¿A usted no le ha pasado que a veces pareciera que Dios estuviera como que muy callado? Como que usted está orando por algo, pidiendo por algo, y no ve una... Vamos a ir a Salmo 22 y vamos a leer el versículo 1. Parece que el versículo 1. Salmo 22, versículo 1. Y fíjense, usted no es el único que ha pasado por eso. Este es el salmista, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Fíjense, el mismo Jesús, cuando estaba en la cruz, antes de expirar, antes de morir, dijo, ¿por qué me has abandonado? Y alguna vez usted se ha sentido así. Usted clama a Dios. Usted le pide a Dios. Y usted sabe que es la voluntad de Dios porque su palabra se lo dice. Es tu voluntad que mis hijos estén en tus caminos, Señor. Que no se aparten. Es tu voluntad. Mi matrimonio es tu voluntad. Mi sanidad es tu voluntad. Yo no estoy hablando de algo fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios pareciera que no contesta. No es que Dios no conteste, no es que Dios no esté escuchando. Pareciera, porque aquí está el salmista hablando. Amén. Dios no ha contestado a la pregunta que él está haciendo. Eso es lo que él pensaba, que Dios no lo estaba escuchando. Salmo 83, 1. Fíjese lo que dice. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Fíjense cómo le decía, responde. Dios lo que quería, o sea, el salmista lo que quería que Dios hiciera era que no guardara silencio. Dime lo que tengo que hacer, lo que sea que yo tengo que hacer para esto suceda. Dímelo. Porque usted y yo sabe que eso que usted le está pidiendo a Dios, usted está dispuesto, Señor, por mis hijos, por mi familia, por mi salud, que sé que es tan importante. Dime lo que hago. Y yo, ¿qué hago? Yo lo hago. Y el Señor sigue callado. Esto no es fácil, hermano. No es fácil. Pero no es que Dios no esté escuchando, sino que Dios está probando tu fe. Porque Dios necesita probar tu fe. Escuche bien. Para que la fe, siendo probada, la paciencia se produce. Aleluya. Amén. Señor. Y una vez que usted tiene la fe y la paciencia, es cuando la promesa se da. Aleluya. Fíjense, Hebreos 6:12. La última parte del versículo dice, por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Santiago 1:3 dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Señor. O sea que cuando tú piensas que Dios no te está oyendo, no te está escuchando, algo que tú estás pidiendo y algo que tú estás clamando, no es que no te está escuchando. Es que Él, con su gran amor de Padre, sabe que necesitas paciencia, que necesitas aprender a confiar en Él en un nivel más. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nosotros como seres humanos le estamos pidiendo algo que en nuestro entender como ser humano pensamos y creemos y estamos 100% seguros que tiene que pasar hoy. Porque no me diga que usted no ha argumentado con Dios. Señor, pero es que si yo tengo mejor salud, te puedo servir mejor. Señor, pero es que si mis hijos estando en tus caminos te dan la gloria a ti. Usted le puede venir a Dios con todo. Humanamente, su caso, usted puede presentar su caso, solo así el salmista. Pero es que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Amén. Amén. Ahí es donde tu fe y mi fe es probada. Cuando tú no lo entiendes, no tiene sentido humano lo que estás pasando. Entonces no te queda otra que activar tu fe y confiar en Dios. Y decir, Señor, yo no lo entiendo como ser humano, pero decido creer. Amén. Fíjese, Romanos 8:25 dice, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Fíjense que la paciencia y la fe están tan unidas. Señor. O sea, si esperamos lo que no vemos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no ve. O sea, si usted espera lo que usted no ve, lo está esperando con paciencia. O sea, que la paciencia es como una fe extendida. Es tener fe sin desmayar por largos periodos de tiempo. Amén. Amén. ¿Y por qué es necesaria la paciencia? Porque usted, como yo le dije antes, Dios le puede decir, yo te voy a sanar. Y usted ese día puede tener la gran fe que Dios me va a sanar. Y si pasa un mes y Dios no lo ha sanado y usted pierde la fe, ¿cómo recibe el milagro? Así es. Necesita la esperanza, la paciencia, perdón, para que la paciencia junto con la fe tenga suficiente tiempo para que Dios obre y el Amén. milagro suceda. Amén. Señor, amén. Pero Dios sí oye, mira lo que dice Romanos 34:17, claman los justos y Jehová los oye. Amén. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Primera de Juan 5:14, la final del versículo dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oye. O sea que Dios sí nos oye. Amén. Ahora, que no responda cuando nosotros queremos o cuando nosotros humanamente pensamos que debe responder, ya eso es otra cosa. Fíjense, hay muchas cosas que Dios dejó en su soberano poder. Pero una de las grandes cosas que Dios sostiene en su poder es el tiempo. Dios te dice, te voy a bendecir, pero muchas veces no te dice cuándo. Te voy a sanar, pero no te dice cuándo. Tu hijo va a regresar a los caminos de Dios, pero no te dice cuándo. Amén. Porque a veces si te dice cuándo, uno como ser humano, porque uno es así, hermano. Uno planea todo y busca hasta ese momento. Pues que Dios quiere que tú lo sigas, pase o no pase, se tarde o no se tarde. O sea, ¿cómo decir? A veces el evangelio ha sido condicionado a usted buscar de Dios y ir a la iglesia hasta que algo suceda. Pero es que están haciendo las cosas mal. Nosotros no venimos a la iglesia, claro, la Biblia no nos enseña para que Dios nos bendiga. Tenemos que cambiar la mentalidad porque el verdadero y genuino primer amor a Dios no se basa en lo que usted va a recibir, sino en lo que ya Dios hizo en la cruz. Amén. Que usted tiene un amor y un agradecimiento tan grande por lo que Jesús hizo y usted lo ama tanto, de que le dé algo o no le dé, usted viene. De que lo llamen o no lo llamen, usted viene. Tenemos que regresar a ese genuino primer amor. Y sí, la palabra de Dios nos enseña que si buscamos a Dios, lo vamos a hallar, que Él es galardonador
Todas esas cosas nos animan en el camino. Hermano, pero Dios va más allá de lo que la gente puede ver. Dios va a lo más profundo de tu corazón. Y acuérdese que eso es lo que Dios quiere. Voy a tratar de no tardarme. El punto número 1 era el más largo. Punto número 2. No pierdas la fe cuando otros dudan. Romanos 4. Pienso que es el versículo 18. Tuve problemas haciendo esta predicación y no estoy seguro de los versículos. Dice, él creyó, está hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Fíjense, Abraham tenía ya casi 100 años. Físicamente y humanamente él no podía tener hijos, así como su esposa Sara, que estaba de una edad donde ya no podía producir hijos. Entonces fíjense, humanamente ellos estaban creyendo a Dios en fe. Pero ¿qué cree usted que pensaba toda la gente alrededor? Era imposible. Es más, si ellos le llegasen a comentar a alguien, por muy cercano que fuese, iba a sonar como una locura. Eso es como que María fuera alguien y le dijera, yo voy a estar embarazada del Hijo de Dios. Mandan la palma de todo. Es la realidad, hermano, porque humanamente eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, quizás Dios te ha prometido cosas, o su palabra te declara cosas que solamente tú las vas a creer. Aún para esas personas que te ha dado la bendición y la promesa, quizás no la van a creer. Porque Dios te la da a ti. Ahora, varios ejemplos rapiditos. Noé y su familia creyeron que venía un diluvio cuando nadie más creyó. Amén. Señor, amén. Josué y Caleb fueron los únicos que creyeron que Dios les iba a dar la tierra prometida y iba a derrotar a los... Señor. Cuando todo el resto del pueblo se fue en contra. David fue el único que creyó que Dios podía derrotar a Goliat. Amén. Amén. Aunque su pueblo, sus hermanos y el mismo rey no creen. Amén. Entonces, cuando otros duden, usted siga esperando que Dios le dé una palabra y si Dios lo ha dicho, lo va a cumplir. Amén. Amén. Punto número 3. Dios recompensa a los que perseveran en la fe, por supuesto. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea que si nosotros seguimos en fe y decidimos no desmayar, decidimos no tirar la toalla, como dicen por ahí popularmente, vas a recibir la recompensa. O sea, Dios te va a recompensar por tu perseverar. Y sabemos que hay días difíciles. Como decía mi papá, hay días que tú no te quieres levantar de tu cama, que no quieres salir de tu casa. Pero es que la vida continúa, hermano. Y como dicen aquí en este país, los biles siguen llegando. Y usted tiene que seguir levantándose, creyéndole a Dios. Amén. Y Dios mira ese esfuerzo. Y mira esa perseverancia. Pero en este día te está llamando a que no solamente tengas la fe, sino también la paciencia. Porque fíjese, una de las trampas del enemigo es que viene a tu mente y te dice, pero ¿de qué te sirve lo que das? ¿Tanto tiempo tienes creyéndole a Dios? ¿Dónde está el resultado? Porque el enemigo, vino a Jesús y le dijo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate. Porque escrito está, sus ángeles van a mandar. Y Jesús le contestó, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, convierte estas piedras en pan. Si tú eres el Hijo de Dios. Es que a Dios no lo tentamos, a Dios no lo retamos, a Dios le confiamos. Amén. Amén. Sí, Dios puede venir y sanarte hoy. Dios puede venir y traer a tu hijo hoy. Pero si Él no lo hace hoy, es porque tiene un propósito. Eso es lo que tenemos que entender, que el tiempo no queda en nosotros y el entenderlo aún no queda en nosotros. Porque si nosotros entendiéramos a Dios al 100%, fuera mucho más fácil. Pero es que ahí no está la cosa, que hay cosas que Dios hace y en su tiempo que no las vamos a entender y solamente por fe necesitamos confiar en Él. Amén. Amén.
Punto número 4. No abandones la fe por lo que ves. No por lo que no ves, por lo que ves. Escuche bien. Segunda de Corintios 4:18 dice, no desmayamos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. O sea, tenemos que aprender a ver las cosas que no se ven. O sea, no puedes andar por lo que tú estás viendo, porque si por lo que tú estás viendo, los médicos ya no te dan esperanza. Así es. Porque por lo que tú estás viendo, tú hablas con alguien y dices, no, ese problema no tiene solución. Es más, te cuentan todas las historias de que fulanito pasó por eso y terminó mal. Pero es que la fe es aprender a caminar y a ver las cosas que no se ven. Y las cosas que no se ven son las que están escritas en su palabra, que son vida, son eternas, exactamente, no pasan. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca van a pasar. Amén. Entonces tenemos que aprender a caminar, no por las cosas que vemos terrenalmente. Y el enemigo le gusta resaltar lo que tú puedes ver porque él sabe que tú lo estás viendo. Dice, mira, tu hijo más bien está peor, se está bien apartando de los caminos. Por eso es que nosotros no nos podemos olvidar de las palabras y las promesas que Dios nos ha dado. Dice, pero espera un momentico, porque Dios me prometió que mi hijo y mi hija iban a servir a Dios. Y eso es lo que yo sigo declarando. Amén. Y ahí es que empiezas a ver a tu hijo adorando, a tu hijo predicando, a tu hijo evangelizando, a tu hijo fuera de los vicios. Tú lo empiezas a ver espiritualmente. Eso es ver las cosas que no se ven. Aleluya. Gloria a Dios. No lo que estás viendo. No el hijo drogadicto, no el hijo alcohólico, no el hijo que se está apartando de los caminos de Dios. Porque eso es lo que quiere hacerte ver el enemigo para que tú lo confieses porque tus palabras tienen poder. Así es. Mucho poder. Dice, 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y Hebreos 11:1, que ya más o menos lo dije, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Amén. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea, la esperanza que tú ves no es esperanza. O sea, el creer, el esperar en Dios pacientemente, eso sí es esperar. Pero lo que tú ves no. Entonces, fíjese, ¿sabe lo que Dios nos está enseñando? A caminar por a caminar en el ámbito espiritual. Hermano, porque es algo que usted necesita importantísimo para los hijos de Dios. Caminar en fe, caminar en el Espíritu, caminar en la palabra de Dios. Porque nosotros no somos de este mundo. Amén. Caminamos, somos extranjeros, caminamos en un mundo, como decir, en el ámbito del enemigo. Y necesitamos aprender a caminar con las armas que Dios nos ha dado. Amén. Con esa palabra de Dios que nos ilumina, por dónde andar y andar en el Espíritu. Porque usted se va a enfrentar en su trabajo, aún mismo en su familia, donde quiera que usted vaya, con la mayoría de las personas que no viven ni caminan en el Espíritu, no viven ni caminan por fe. Amén. Y usted necesita ser espiritualmente una persona fuerte para enfrentar esas cosas. Amén. Amén. Punto número 5. Y ya más o menos hablé de esto, pero vamos a entrar. No renuncies a la promesa porque demora. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Fíjese, aunque tardare, va a llegar. Amén. Y ciertamente hay cosas en nuestra vida que, como lo dije antes, como seres humanos, nosotros pensamos que se están tardando más de lo que nosotros pensamos. Fíjese, cuando usted lee el libro de Job, que Job cae
diría yo, en la peor prueba después del sacrificio de Jesucristo en la Biblia, yo diría que la vida de Job, o lo que pasó Job, fue lo más grande, porque le quitó todo: familia, propiedades y la salud al mismo tiempo. Hay conversaciones profundas que Job tiene con Dios. Amén. Job se enoja con Dios, le dice, o sea, ahí entra en una batalla y después Dios, Dios le da la sabiduría que ni aún él tenía. Y fíjese que Dios mismo dijo, no fue un hombre, que Job era perfecto y caminaba conforme a la voluntad de Dios. Pero ahí es donde está el secreto. Después él dice, yo de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Hermano, Dios quiere manifestarse en su vida. Dios no quiere que usted venga aquí por tradición, porque alguien le contó acerca de Jesús. Dios quiere que usted tenga su propia experiencia y manifestación de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de lo que puede hacer en su vida, en su matrimonio, en su salud, en todo, en todo. Amén. Porque yo le voy a decir algo. Una vez que usted tiene, aunque sea una sola experiencia sobrenatural con Dios, usted queda marcado por toda su vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando Dios hace un milagro en su vida y usted sabe, no porque se lo dijeron, no porque lo invitaron, no porque fulano, como le decían a aquella mujer del pozo, ya no creemos porque tú nos dijiste, ya creemos porque Cristo está aquí, Jesús está aquí. Aleluya. Gloria a Cuando Dios. usted tiene una experiencia de eso, hermano, ni el diablo mismo lo puede arrancar de usted de lo que ama. Amén. Porque usted sabe que Dios es real. Amén. Amén. Isaías 60:22 dice, quiero usar la última parte del versículo. Dice, el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Y después dice, yo Jehová, a su tiempo haré que esto suceda o que esto se cumpla. O sea que Dios en su tiempo cumple lo que dice. Amén. Amén. Y vamos a entrar en el último punto número 6. Ya estoy terminando. No pierdas la fe porque Dios cumple sus promesas. Amén. Hebreos 6:15 dice, y eso es lo que dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. 6:15. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Fíjese, hay algo que a nosotros nos ayuda como seres humanos. Y nosotros como seres humanos vamos a tener tiempo donde nos vamos a afanar. Y va a venir la frustración y la prueba. Pero hay algo, hermano, cuando usted se sincera, a veces usted le va a decir, Señor, yo no quiero esperar más. Tanto tiempo esperando, ¿para qué? Lo que nosotros necesitamos aprender es, bueno, ya yo sé que Dios lo va a hacer, porque Dios siempre cumple sus promesas. Porque a veces tenemos problemas, no si Dios lo va a hacer o no, pero cuándo lo va a hacer. ¿Verdad? Entonces, si nosotros aprendemos a descansar en el tiempo de Dios, eso nos va a hacer una ayuda y un alivio inmenso. Que nosotros podamos descansar en él. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Amén. Ese mismo que te llamó a su camino, él mismo hará lo que te ha prometido. Amén. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Amén. Bueno, podemos descansar en su palabra. Podemos descansar en su palabra. Y aunque usted tenga días, porque no es pecado ser tentado, dice la palabra de Dios. Aún Jesús fue tentado en todo, pero no salió pecado en él, dice la palabra de Dios. Sí, van a venir días donde usted va a querer tirar una toalla. Van a venir días donde usted no va a querer hacer más. Ahí donde no dice la palabra de Dios, no nos cansemos por hacer el bien. Esfuérzate, dice valiente, no temas ni desmayes. En esos días, sé sincero, hermano. La oración es simplemente ser sincero con Dios y decirle, Señor, ya yo no puedo más. Ayúdame a creer. Ayúdame a no perder la fe. Yo siento que
La duda quiere entrar a mi mente, a mi corazón. Ayúdame a no olvidarme de tu promesa, de tu palabra. Ayúdame, dame esa paciencia, dame esa fe para alcanzar tus promesas, Señor. Ayúdame en este día. Cuando yo soy débil, tú hazte fuerte, Señor, en mí, Señor. Glorifícate. Y usted sabe algo, que si usted aprende a descansar en Dios y en esos tiempos más difíciles usted va y se lo entrega a Dios, usted va a empezar a ser de testimonio para otros. Fíjense, yo le voy a contar algo rapidito. Yo estoy en una prueba y no voy a dar detalles ni cuál. Pero una prueba, quizás la prueba más grande que me ha venido a mí. Y Dios me dio una palabra comenzando esta prueba. Y yo sabía que Dios lo iba a hacer, pero yo conozco, yo tengo muchos años en el Evangelio, he tenido muchas experiencias con Dios, no quiero entrar en detalles, pero ya yo sabía que Dios se iba a tardar, porque lo conozco. Porque una de las cosas que Dios tiene en su personalidad es que cuando tú perseveras en una prueba, Dios te hace de ejemplo y de testimonio. Entonces tú llevas un mensaje de esperanza, de fe, y la gente te ve decir, bueno, si esta persona está pasando por esto, pero yo lo veo ahí firme y fuerte, ¿cómo lo podrá hacer? Y a veces Dios. Y yo sabía eso. Y esa no es la cosa que yo decía, Señor, yo sé que porque a medida que uno se va restaurando, a medida que uno persevera en los caminos de Dios, entonces, ¿usted no cree que es un ejemplo que mi papá venga aquí? Yo sí sé que es un ejemplo. Aún con todas las aflicciones, las cosas, claro que sí. Y yo sé que le ha clamado a Dios por sanidad y Dios no se la ha dado, pero sigue siendo ejemplo, porque cuando otra persona con un padecimiento, una enfermedad, lo que está pasando, lo mira y dice, si él lo puede hacer, yo lo puedo. Y a veces por eso también la prueba se extiende, porque somos un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer. Según de Corintios 1:20, con esto termino. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Fíjese, este versículo es tan poderoso, porque no dice alguna de las promesas, dice todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y voy a hacer una pausa y antes de terminar. Lo primero que quiero resaltar de este versículo es que todas las promesas, absolutamente todas las promesas de Dios son sí, son amén, en Él, en Cristo, ¿verdad? Todas las promesas, o sea, todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Pero lo que más nos debe emocionar a nosotros es que es por medio de nosotros. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. O sea, las promesas, fíjense, por eso es que el plan y la naturaleza como Dios, es como uno como padre. Yo dije esto una vez. Yo tengo metas y quiero alcanzar cosas, pero cuando yo veo a mis hijos hacer algo nuevo, algo que a mí me emociona tanto, y yo deseo lo mejor para ellos y daría mi vida por ellos, para que ellos sean grandes personas y lleguen lejos, a veces uno haría más de lo que hizo por uno mismo, porque ese es el amor de un padre, o debería ser, digo yo. Entonces, fíjense, la naturaleza de Dios y el amor de Dios y la voluntad de Dios está envuelto en nosotros como sus hijos. Y sus promesas, su poder, sus milagros, toda su naturaleza se envuelve en que lo quiere hacer para nosotros y a través de nosotros, porque eso le da gloria a Él. Yes. Entonces, fíjense, Dios en su naturaleza, en su amor, su soberanía, en su gran poder, todo eso lo quiere mostrar. Te lo quiere mostrar a ti, te lo quiere mostrar a ti. Claro, esto es más que palabras, es un proceso donde vamos a pasar por dificultades, por adversidades, por pruebas. Y solamente hay que no perder la fe. Porque la palabra de Dios nos ha garantizado hoy que si nosotros no perdemos la fe y seguimos creyendo y esperamos en Él pacientemente, Él cumple sus promesas. Amén. Sus palabras se cumplen, sus milagros llegan. Y Él recibe la gloria y la honra. Amén. Amén. Vamos a estar de pie.